Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, nos dice: Jorge es un joven científico social interesado en la transformación de las sociedades del litoral peruano. A través del tiempo, para poder desarrollar su investigación, hace uso de técnicas y métodos con los cuales estudia piezas de cerámica, textilería y orfebrería. Del texto anterior podemos afirmar que Jorge está dedicado a, digamos, está dedicado a la investigación arqueológica de sociedades de la costa, porque la arqueología es la ciencia social que estudia los restos materiales dejados por el hombre a través del tiempo, con el objetivo de acercarse lo más posible a la realidad del pasado. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el denominado periodo paleolítico, las diferentes especies se agruparon en bandas y mantuvieron un estilo de vida nómade. En el aspecto económico se caracterizó por, digamos que durante el paleolítico las diferentes especies basaron su vida en el nomadismo y obtención de alimentos de manera directa de la naturaleza, así que se dedicaron a la caza, la pesca y recolección, teniendo un tipo de economía depredadora, es decir, la obtención de recursos sin producción y directamente de la naturaleza. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se inició entonces la irrigación de los cultivos a pequeña escala, así como la manufactura de cerámica y tejidos de lino y lana. Surgieron también los más antiguos vestigios de nuestra religiosidad relacionados con el culto a los ancestros y la fertilidad. El siguiente texto presenta las características de un periodo de transformación total en la vida del hombre moderno, pues hace referencia estamos hablando que hace referencia al inicio de la vida sedentaria y desarrollo de la agricultura y la ganadería, porque el texto hace referencia al periodo denominado neolítico. Este presenta como características principales el desarrollo de una economía productora basada en la agricultura y la ganadería, así como el sedentarismo. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En cuanto a la teoría asiática sobre el poblamiento americano, es correcto afirmar: las semejanzas físicas son indicios importantes en esta teoría. Sí. ¿Los migrantes aprovecharon la corriente contraecuatorial? No. ¿El estudio de la tecnología lítica aporta la prueba fundamental? Tampoco. ¿La cerámica territorial debe tenerse en cuenta en el debate? Sí. ¿Los solutrenses aportaron al complejo proceso de población? No. 1 y 4 es lo correcto. La letra D es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al sitio denominado Kotosh Mito, se puede afirmar que no hay evidencia de la cerámica en el sitio. Correcto. Destaca el templo de las manos cruzadas también. ¿Fue el más grande centro ceremonial de su periodo? No. ¿Era administrado por una casta sacerdotal? Sí. Luego, ¿se practicaba rituales en torno al fuego? También. Acá la secuencia correcta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre el origen de la alta cultura o civilización de los Andes, señale la afirmación correcta. Acá nos dice: los planteamientos de Maxwell, Tello y Kaufman han sido superados por la evidencia actual. Sí, porque los estudios recientes sobre los valles como Supe y Casma revelan que la civilización andina tuvo su propio desarrollo, superando así los planteamientos tradicionales justamente de Huxley, Tello y Kaufman. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La región oriental del África es una zona naturalmente desértica, pero en ella se desarrolló la civilización egipcia. Esto se debió al río Nilo, que cruza la región de sur a norte desde las montañas de Nubia hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Este río, además del traslado de las aguas, transporta otro elemento, el limo, arcilla natural arrastrado desde la montaña, que se instala en la ladera del valle, fertilizando el suelo, permitiendo la agricultura en la región. No se puede producir todo el año porque el caudal del río es irregular. Ello significa que existen meses de gran cantidad de agua y meses donde baja el caudal, pero en este periodo donde el limo fertilizante queda al descubierto y se puede llevar a cabo el cultivo de alimentos para el beneficio de la población. Tomando en cuenta este texto, podemos concluir que fue fundamental para el desarrollo egipcio la presencia del río Nilo, porque el río Nilo fue fundamental para el desarrollo egipcio. La zona desértica se regó por sus aguas y el limo fertilizó el suelo, permitiendo el desarrollo de diferentes actividades económicas decisivas para esta civilización. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La sociedad de castas organizada en India se inició con la presencia de la población aria en la región. Su objetivo inicial era dividir a la población por labor socioeconómica que estos realizaban, pero es en el denominado periodo
brahmánico, donde ya encontramos sus características más elaboradas y ellas se relacionan con una rígida una jerarquización social justificada en la pureza espiritual de las castas, porque digamos el sistema de casta desarrollado en el periodo brahmánico de la historia de la India justificaba la jerarquización social existente en los diferentes niveles de desarrollo espiritual emanados del dios Brahma, poseído por cada nivel de la casta, ¿no? De esta manera, los nacidos de la cabeza o la boca del dios, los brahmanes, se desarrollaban en la parte superior de dicha jerarquía y tenían una función sacerdotal, mientras que los sudras, nacidos de los pies del dios, eran los esclavos o sirvientes. Cada una de estas castas tenía funciones y derechos específicos y se buscaba evitar las mezclas sociales o de castas. La letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el desarrollo de la dinastía Zhou se produjo una etapa de crisis interna llamada el periodo de los reinos combatientes. En esta etapa, además de una fuerte guerra interna entre las diferentes familias poderosas por el dominio político de China, se desarrollaron diferentes doctrinas filosóficas que debatían acerca del estilo de vida que debería tener la población y cuál sería la mejor solución política a este conflicto. Entre los diferentes filósofos destaca Confucio, quien planteaba como alternativa política. Él planteaba la subordinación a la autoridad representada en un gobierno centralizado. Confucio fue uno de los filósofos más destacados del periodo de los reinos combatientes y desde el punto de vista político su objetivo era el retorno a la tradición de un gobierno centralizado y una población subordinada a ellos. Justamente la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La NASA informa que en el transcurso de un año la longitud de un día aumenta y disminuye alrededor de una milésima de segundo y la rotación de la Tierra cambia todo el tiempo como consecuencia de los terremotos, vientos atmosféricos, corrientes oceánicas y ahora por el cambio climático. Todo esto ocurre por la oscilación que se produce estamos hablando en el eje terrestre, porque el eje terrestre es la línea imaginaria sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación conjuntamente con el movimiento de traslación, originan la desigual distribución de la luz y el calor, las estaciones y la diferente duración de horas en el día y en la noche según la estación y la latitud. La letra B, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Julio Verne en su obra La Vuelta al Mundo en 80 días narró justamente que un personaje, Phileas, partió de Londres en dirección al justamente oriente, porque así al cruzar el Océano Pacífico ganaría un día y cumpliría con el plazo que él se fijó. Lo que sucede es que la línea internacional de cambio de fecha es una línea imaginaria superficial terrestre trazada sobre el Océano Pacífico que atraviesa zonas oceánicas prácticamente despoblados. Coincide con el meridiano 180 en su mayor parte. Pasar de un lado al otro de la línea implica cambiar la fecha exactamente un día. Al atravesarla de este a oeste, la fecha debe aumentarse un día. En cambio, si un viajero cruza la línea de oeste a este, la fecha, deberá ser retrasada un día. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En zonas como Alemania, Reino Unido, Irlanda y Hungría, en periodo de máxima actividad solar, a veces suelen verse auroras boreales. Sin embargo, estas se observan con mucha frecuencia en las zonas más próximas a los círculos polares, porque las auroras es un fenómeno luminiscente que cubre el cielo con un manto multicolor, suelen producirse en zonas próximas a los círculos polares. Las auroras tienen su origen en deflagraciones solares que, si son muy fuertes, pueden viajar por las atmósferas desde los polos hasta las zonas más centrales. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Indicación de un profesor. Un grupo de estudiantes de geografía observa que la carta topográfica de una región costeña. Ahora, uno de ellos pone atención al sector este del documento. Se trata de una parte donde las zonas se hacen más angostas hacia el centro. Luego el estudiante pregunta al profesor cómo se debe interpretar esta superficie. El profesor le responde que se trata justamente de un relieve de alta pendiente, porque se denomina zona a la superficie que se localiza entre las curvas de nivel consecutivas. Si las curvas de nivel que comprenden la zona están muy cerca, eso quiere decir que se trata de un relieve de alta pendiente. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si se creara un centro poblado urbano y sus representantes locales quisieran representarlo de tal manera que se les brinde información acerca de las avenidas, urbanizaciones y calles, ¿qué documento cartográfico sería el más adecuado? Estamos hablando de un plano.
Porque los planos son un tipo de documento que se elaboran a escala muy grande, de tal manera que brindan una información detallada de las avenidas, calles, parques, urbanizaciones, etcétera. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de estudiantes de los primeros años de cartografía trabajan en la elaboración de la representación del espacio y se percatan que cuando se reduce a escala, las áreas que representan es más extensa y contiene poca información. En cambio, cuando la escala es mayor, las áreas son pequeñas pero con información detallada. A partir de este texto se puede deducir que estamos hablando que los mapas y los planos se diferencian por la escala. La diferencia convencional entre los documentos cartográficos radica en el tipo de escala que se emplea. Si la escala es muy pequeña, el espacio representado es extenso, por ejemplo el mapa. En cambio, si la escala es muy grande, el espacio representado será más pequeño, como sea en el caso de los planos. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Mar Muerto es un lago salado ubicado en el punto más bajo de la Tierra. Tiene una depresión de 417 metros bajo el nivel del mar. Geológicamente se halla en una gran fractura, la misma que había comenzado a formarse hace 20 millones de años por el choque de las placas africana y la arábica. Porque, digamos, este mar, digamos, se halla en el fallo sirio africano, que comenzó a formarse hace 20 millones de años, la misma que se ha producido por el encuentro de las placas africanas y arábicas, por lo que esta zona además es propensa a sufrir terremotos. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El estudio de relieve mundial evidencia que las cordilleras más altas del mundo se localizan en Asia. Nos referimos al Himalaya y al Karakorum. Estas se habrían formado producto de choque de las placas euroasiática e índica. Lo que sucede es que la cordillera del Himalaya surge del choque de las placas índica y euroasiática hace 50 millones de años, y digamos la cordillera se formó como consecuencia de los movimientos orogénicos y durante la era terciaria, cuando la península justamente del Deccan chocó contra Asia y levantó los materiales depositados sobre la geosinclinal indo-gangético. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de alumnos realizó una camioneta en la Costa Verde, observando la zona del morro solar, un encambre de plutones de tipo diques que los dejó muy impresionados. Estas formaciones geológicas se habrían originado producto del enfriamiento vertical del magma bajo la superficie terrestre. Lo que sucede es que en geología un dique es una formación ígnea intrusiva de forma tabular. Las intrusiones de diques se suelen producir a favor de fracturas de carácter distensivo. Un dique atraviesa capas o cuerpos rocosos persistentes, lo que implica que un dique es siempre más reciente que la roca en la cual está contenido. La letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.